¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de Navidad de la semana de Adviento número 3. ¿3? 3, ¿verdad? Sí. Semana número 3. Y el tema de esta semana es gozo. Ese es el tema de esta semana. Vamos a comenzar orando, primero que todo. Y en lo que vamos orando, vayan buscando Lucas 3 del 15 al 22. Ese es nuestro pasaje de esta semana. Así que vayan buscando Lucas 3 del 15 al 22. Y vamos a orar primero. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos una vez más a estudiar tu palabra. Permite que podamos aplicar esta palabra y que podamos aprenderla muy bien y mantenerla en nuestras mentes. En tu nombre, amén. 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 Sí, Bueno, Señor. vamos a leer a ver qué dice Lucas 3 del 15 al 22. Dice, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos, a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas y muchas otras anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Un día que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. Bueno, yo no sé ustedes, pero una de las mayores emociones y de los mayores sentimientos que se ve en Navidad es el gozo, ¿verdad? Mucha gente siente gozo en Navidad. La mayoría de la gente siente gozo en Navidad. Sí. Obviamente hay sus excepciones, pero casi todo el mundo siente gozo en Navidad. Y empiezan a poner luces y la gente pone velitas de Navidad y las casas se ven diferentes y las calles se ven diferentes y los negocios cambian la decoración. Hay negocios que cambian hasta los logos en social media y ponen logos de Navidad. Bueno, todo cambia. Y entonces, se puede decir que entonces la Navidad es como que la época más esperada del año. O sea, tú nunca ves a alguien diciendo, ya yo quiero que sea el día de la independencia. Estoy emocionada. Como que, o no ves a la gente esperando tanto el día de San Valentín. O el día de Halloween. Halloween. Tú no ves a la gente poniendo decoraciones de San Valentín en diciembre. Ni en noviembre. Sin embargo, con Navidad, por lo menos aquí en Puerto Rico, la gente empieza a vender y a poner decoraciones de Navidad a finales de septiembre. Bien exagerados, bien exagerados. Puerto Rico son bien exagerados. Ajá. Por ahí está Ariel enviando saludos. ¡Huepa! Está el hermano Rubén también enviando saludos. Bienvenidos. Saludos también, abrazos. Y Pastor Benjamín está por ahí también. Saludos a todos. Ok. Hace unos años yo abrí uno de mis regalos de Navidad y era un PlayStation 4. Y yo me sentí tan feliz. Ese fue uno de los gozos más grandes de mi vida. De los highlights de las Navidades. Bien brutal. Esa fue de las cosas más brutales para mí.
Y yo me sentí tan feliz que yo lo primero que hice fue tirarle fotos y enseñárselo a todo el mundo y enviárselo a mis mejores amigos del colegio. Yo, miren esto. Yo quería que la gente supiera que me habían regalado el PlayStation 4, ¿no? Y después de eso, pues lo puse, lo instalé y jugué, obvio. Pero obviamente esa felicidad no me duró todo el año, ni la sigo sintiendo ahora. Yo no sigo diciéndole a todo el mundo, yo tengo PlayStation 4. ni lo sigo poniendo en mis redes sociales, ni nada. Ni siento que el PlayStation 4 cambió mi vida. Bueno, de que cambió mi vida, cambió mi vida. Pero No te hizo una mejor persona, no te impactó de forma profunda, ¿verdad? Y asimismo, el gozo que a veces sentimos en Navidad se va cuando se va la Navidad. Y el domingo yo le preguntaba a los hermanos en la iglesia, ¿cómo usted se siente el 7 de enero? ¿Cómo usted se siente el 26 de diciembre? ¿O el 1 de enero? ¿O los primeros días de febrero? Como que uno empieza a guardar las decoraciones y empieza a guardar el árbol. Y eso es una depresión, para mí es bien depresión, mano. O sea, como que ya el 7 de enero, como que, ok, ya se acabó lo que se daba. Ahora empiezan las clases otra vez. Empieza el trabajo otra vez. Y se acabó. Y a muchas personas esto le afecta de una manera muy profunda y el gozo se va junto con la Navidad. Y algo así está experimentando el pueblo de Israel, los judíos que vivían allí, en lo que leímos ahora de Lucas 3. El pasaje que escogimos para esta clase empieza en un lugar medio incoherente, ¿verdad? Porque terminamos el estudio bíblico pasado con cómo empezó, que es donde Juan el Bautista está teniendo una discusión con la gente, donde la gente le pregunta que cómo pueden recibir al Mesías, entonces, ¿qué pueden hacer? Y él los llama al arrepentimiento, a la generosidad. Y entonces, en donde empezamos ahora, está en esa misma conversación. Pero les voy a explicar lo que estaba pasando, les voy a refrescar cuál era el estatus del pueblo para ese tiempo. Lo que estaba pasando era que el pueblo estaba alejado del Señor, en palabras cortas. Había gente que no sabía qué esperar, había gente que estaba esperando un Mesías medio loco ahí, inventado. Habían otros que no estaban esperando a nadie, como por ejemplo, qué sé yo, los romanos. Probablemente pensaban que el Mesías de los judíos era una mentirita y una bobería. Y en general, casi todos los aspectos del pueblo estaban corruptos. El aspecto religioso, los sacerdotes estaban medio locos. Estaban medio tosting. Sí, pues, los sumos sacerdotes de ese momento habían sido puestos por Roma, o sea, le respondían más a Roma que al servicio del templo. Sí, realmente. cuando se supone que fueran escogidos por Dios. Yo estaba viendo un video los otros días que decía que para los tiempos cuando habían reyes en el pueblo de Israel, los sacerdotes iban aún por encima de los reyes porque eran los que eran escogidos por el Señor y los sacerdotes, con ayuda del Señor, entonces determinaban quién iba a ser el rey también. So, el sacerdote estaba a cargo de la vida espiritual del
del pueblo, tenían una responsabilidad bien grande y eran escogidos por el Señor, bien específico. Entonces, si para empezar habían 2 sumos sacerdotes para este momento y fueron escogidos por Roma y el gobierno mismo estaba corrupto, pues obviamente el pueblo estaba corrupto también. Y esto llevó a la gente a una frustración porque ya el Señor les había dado un momento de esperar por el Mesías, ya les había dado las profecías a través de muchos de los profetas del Antiguo Testamento, había hecho muchas cosas por sus antepasados, les había dado la ley, o sea, les había dado todo lo que necesitaban, toda la información para esperar al Mesías. Sin embargo, pues el pueblo se puso impaciente y ya no sabían ni qué esperar. Y esto fue un momento de mucho sufrimiento para el pueblo. Así que Juan el Bautista les dice qué esperar. Eso es lo que está pasando aquí. Juan el Bautista les explica, o sea, qué es lo que tienen que hacer para que el Mesías pueda entrar en sus corazones, básicamente. Él lo ve, no los dice que lo reciban con un red carpet ahí, ni con una mansión, sino que él les explica qué es lo que tienen que hacer adentro de ellos mismos para poder recibir al Mesías. Sí, él les está diciendo actos concretos que tienen que hacer. O sea, según se prepara, como tú dijiste, para una alfombra roja, cuando viene un rey, se preparan en aquel tiempo, ¿verdad? Recibirlo a las puertas con mucha gente cantando y todo eso. Pues decía, en esta ocasión no se va a recibir a este rey así, se va a recibir cambiando el estilo de vida, cambiando el corazón. Exactamente. Haciendo justicia. Actos concretos. Exactamente. Sí, no es como, pues como algo tan superficial como lo que la gente a lo mejor estaba esperando hacer por el Mesías, sino que era algo del corazón. Y entonces, esto conmovió al pueblo, pues el pueblo quería entonces actuar. Que eso yo lo encontré tan raro, porque como que no sé, no hubiese esperado esa respuesta de la gente de qué podemos hacer entonces, como que eso es una respuesta muy rara, pero buena. Y entonces, de los versículos del 15 al 18, vamos a verlos uno a uno. Y a este punto del pasaje, ya Juan les había explicado todas estas cosas a ellos y ahora la gente estaba pensando que él era el Mesías. Y cuando estamos hablando de Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Quiero aclarar eso. No Juan el discípulo. Pero estaba Juan el Bautista allí hablando de parte del Señor y la gente se sentía tan conmovida y se sentían tan transformados por las palabras de Juan el Bautista que ellos pensaban que él era el Mesías. Y Juan pudo haber tenido la tentación de decir, sí, yo soy el Mesías. O yo soy Elías. Porque eso era lo que le estaba preguntando la gente. Pero él les estaba explicando quién realmente era el Mesías y quién era el que iba a venir. Entonces, Juan estaba llamando a la gente a arrepentimiento. Pero arrepentimiento en griego es metanoia. Y metanoia no es solo pedir perdón, no es un arrepentimiento de decir, I'm sorry, y ya. Sino que el arrepentimiento al que llama metanoia es ver las cosas de una manera diferente. Y incluye una reorientación completa de la mente. Y esto era lo que Juan estaba llamando a la gente. Le estaba diciendo que tenían que cambiar su manera de ver las cosas. Sí. Por ahí nos saludan
tío Edwin, el pastor Edwin Leonel Ortiz, nuestra hermana Marisol, Bienvenidos. Virgil y está Titilisi por ahí Amén. también, están toditos conectados. Besitos. Entonces, Juan estaba llamando a la gente a cambiar su manera de pensar. Tenían que dejar yo sé que esto suena bien medio secular, pero Juan los estaba llamando a ser open-minded, a cómo el Mesías iba a hacer, que no era esta cosa que ellos habían encerrado en una cajita de que el Mesías tenía que ser así, 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 iba a ser un líder militar y iba a explotar a los caballos de los romanos, como dijo el pastor una vez, que iba a explotar a los caballos de los romanos y que no, sino que tenían que cambiar eso para recibir al Mesías que realmente iba de acuerdo a las escrituras. Lo que pasa es que es más fácil tú pensar que va a venir una persona a hacer cambios externos que pensar que va a venir una persona a decir que cambies tú. ¿Ya? Por eso el Evangelio es un... ¿Cómo es? El Evangelio reta a la gente de una forma que la gente se incomoda. El Evangelio incomoda. Y Jesús vino a incomodar a la gente. Y el mensaje de Juan incomodaba por eso, porque no es un mensaje de por fuera, de hacer cambios externos, de poner un arbolito, de decorar y pintar. No era un cambio de gobierno, sino era un cambio de la esencia, de principios, de mindset. Sí, que cambie otro. Ellos querían que cambie otro, Exacto. no ellos. Y pues no era cambiar un gobernador por otro, ni cambiar sino era los principios que regían todas las estructuras, hay que cambiarlos. Y Cristo viene a cambiar esos principios. Y Él es el principio al que tenemos, ¿verdad?, que ajustarnos. Exactamente. Y Juan explica esta misión de cambio como el ministerio en el que él se era experto, se especializaba, que es pues el bautismo. Por eso le decimos Juan el Bautista. Hello. Pues él les vino a explicar a ellos este cambio con el bautismo. Y asimismo como Juan estaba, por eso les dije lo de PlayStation al principio, porque Juan estaba desesperado por compartir el evangelio. O sea, cuando a mí me dieron ese PlayStation, como yo les dije, yo les tiré fotos y se lo envié a mis amigos porque yo quería que ellos vieran lo que yo tenía. Pues asimismo, Juan estaba desesperado por compartir a Jesús con la gente. De hecho, algunos de los discípulos eran sus discípulos antes de ser discípulos de Jesús. Se cree no, en la palabra está que Juan, Andrés, Jacobo, Pedro, esos cuatro, ese squad, que ellos cuatro eran discípulos de Juan antes de ser discípulos de Jesucristo. Y Juan llevaba enseñándole estas cosas a sus discípulos para que supieran qué esperar y para que ayudaran a spread the voice de Jesucristo. A regar la voz. Eso mismo. Entonces, de hecho, me gusta más como lo dice el Evangelio de Juan, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo dice más bonito, ¿sabes? Ahí Juan lo puso más bonito, mucho más bonito. Anyways, ese no es el punto. Entonces, como le está diciendo, Juan utiliza el bautismo para explicar el cambio que Dios espera de ellos. Y dice, se los voy a leer otra vez. Ok, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego.
¿Y el agua y el fuego se parecen en algo? Quiero que me escriban, no es una pregunta retórica. Quiero que escriban por ahí. ¿El agua y el fuego se parecen en algo? ¿Tienen algo en común? No. No. Estaba leyendo hace poco que antes se creía que el bautismo era algo que estaba generalizado en diferentes religiones en ese momento, pero no, que se ha descubierto que era algo muy particular de Juan, que no era algo tan generalizado, no era algo tan común, y eso que estaba haciendo Juan era algo para ese momento y en ese lugar bien particular. Uh-huh. Bien particular, igual que su ministerio, igual que el llamado que él estaba haciendo, él estaba diciendo, no es limpiarse como hacen los sacerdotes por encimita, sino hay que limpiarse completo. Es entrar en ese compromiso con Dios de limpieza que, pues, como decías, conlleva el arrepentimiento. Exactamente. Y el agua y el fuego, si tú tienes más fuego que agua, el agua se evapora por el calor. Pero si tienes más agua que fuego, el agua va a ahogar al fuego y el fuego se va a apagar. O sea, se cancelan uno al otro, ¿no? Pero ambos son símbolos de purificación en la Biblia, en la palabra. Y no necesariamente hasta símbolos, sino que se usaban para eso. Sí se usa mucho como símbolo, pero obviamente Juan mismo usa un símbolo aquí cuando dice que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Obviamente el Señor no te va a meter a un de esto ahí de fuego para que te queme. No, pero les voy a explicar por qué dice eso. El agua, a pesar de que es símbolo de purificación, pues te limpia por encima, ¿verdad? O sea, tú te echas agua y el agua no te penetra la piel, ni te limpia por dentro, ni... Pues una limpieza como... Yo la veo como pasiva. Tú le echas agua al piso, con una escoba lo estregas y ya el piso está limpio. Pero el fuego es como una limpieza agresiva. Es como... Se utilizaba para purificar el oro. Es más intenso. Intenso, agresivo, como... Para purificar el oro tenía que derretirlo primero, ¿verdad? El fuego lo derretía y entonces la impureza flotaba y de ahí ellos quitaban esa impureza, pero el oro perdía su forma, ¿verdad? La forma que tenía antes de eso ya no la tenía ahí. Y es purificado todo completo, todo lo que se ha hecho ahí es purificado, no solamente, como tú decías, la parte externa. Exacto, cuando alguien se quema, el fuego a cierto punto va a llegar al hueso, ¿verdad? O sea, si estás obviamente ahí pegado, si tú te estás quemando con fuego, obviamente el fuego a cierto punto va a llegar al hueso. El pastor Edwin dice ambos símbolos de santificación. Exactamente. Cierto. Exactamente. Y de hecho, el fuego a cierto punto va a consumir el hueso también. O sea, va hasta adentro, a lo último, a lo más profundo de uno. Y entonces, Juan usa alusión. Hace una alusión al Antiguo Testamento cuando dice, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Esto era algo que se le llamaba las ofrendas de culpa. Bueno, la ofrenda de culpa es uno de los ejemplos de las ofrendas quemadas, porque hay muchísimas
Muchísimos tipos de ofrendas quemadas, muchísimos. Pero la ofrenda de culpa, por ejemplo, era un tipo de ofrenda donde la persona cometía un pecado, era culpable, tomaba un animal sin defecto, se lo daba al sacerdote para que lo sacrificara, y el sacerdote sacrificaba el animal, lo quemaba en un fuego que siempre estaba prendido. Ese fuego donde él quemaba el animal estaba encendido todo el día y toda la noche, y él lo que hacía era ponerle leña nueva todos los días. Sin embargo, ese fuego siempre estaba igual, encendido. El fuego del altar lo prendió Dios. Uh-huh. Cuando dice que los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, fue que ellos quisieron hacer un fuego. Uh-huh. Pero el fuego ya Dios lo había Y ahí puesto. volaron en canto. Ellos hicieron el altar, ellos pusieron la leña, pero Dios encendió el fuego, ¿verdad? Y por eso ese fuego estaba ahí todo el tiempo, 24/7. Pero Dios fue el que lo encendió. Dice por aquí nuestro hermano Ariel, lo que yo entiendo es que el fuego los limpia de adentro el corazón, el alma y el espíritu. Aleluya. Exactamente, a eso es lo que quiero llegar. Y entonces, ese fuego lo encendió el Señor, y cuando los de Aarón allá encendieron otro fuego que no era ese, cayeron muertos. Y el que quería ofrecer sacrificio y no le daba el animal al sacerdote para que lo sacrificara, caía muerto también. Así que estas eran unas reglas bien específicas que el Señor le daba al pueblo. Pero entonces, esta era una obra que solamente podía hacer el sacerdote, y el sacerdote purificaba a la persona. Y yo me acuerdo haberle dicho al pastor, ¿qué es eso de que el sacerdote purifica a la persona? Para mí eso me pareció tan hereje, porque así lo dice la Biblia. Yo estaba leyendo mi Biblia y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo es que el sacerdote? Si el sacerdote era una persona, un ser humano como cualquier otro, pero sí, el sacerdote purificaba a la persona y la persona terminaba siendo justa ante el Señor. Entonces, estas ofrendas producían olor fragante para el Señor, animal quemado. Producía olor fragante al Señor. Y a esto es a lo que se refiere Juan el Bautista cuando dice que quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Porque además de ser un animal, también podía ser granos. También habían ofrendas de granos que podían ser quemadas. Y esto es como un simbolismo bien loco, donde Jesús viene a quemar al mundo como sacrificio, pero Él es el sacrificio. No somos nosotros, sino que Él viene a purificarnos. Como si nosotros fuéramos los que estamos... Bueno, nosotros somos la persona que tiene la culpa, la persona que cometió el delito. Entonces Jesús es el sacrificio que tiene que ser quemado. Y es el sacerdote también. Y es el sacerdote también. O sea, Él es todo. Y es el fuego. Es el fuego, es el altar, Él es todo. Es todo, o sea, todo. Y nosotros somos el culpable solamente. Y a esto es a lo que se refiere Juan con esa purificación intensa. Y vamos de los versículos 21 al 22, donde brinca a Juan brinca de esta parte que acabamos de hablar ahora al bautismo de Jesús. Y yo estaba hablando con la pastora Marta y estábamos hablando, ella me preguntó un día, ¿quién bautiza a Jesús en Lucas 3? Y yo le contesté, pues Titi, Juan el Bautista. Y ella,
no me contestes por lo que sabes, vete y busca a ver. Y yo, oh my God, busqué a ver qué decía Lucas 3 y dice que un día todo el pueblo estaba siendo bautizado y también fue bautizado Jesús, pero no dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús. De hecho, Juan el Bautista ni se menciona en esa parte. No se habla de Juan el Bautista en los versículos del 21 al 22. Eso es un fun fact. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Pero eso es un fun fact. Sin embargo, en los otros evangelios sí dice, entiendo que en los otros 3 sí habla de Juan el Bautista. Anyway. Pues sí, Jesús llega, se bautiza y se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y sale una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y esta es una de las escenas más brutales para mí porque si no es la única, es de las pocas donde aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 ahí como que físicamente. O sea, la voz del Padre se escuchó, el Hijo estaba encarnado y estaba el Espíritu Santo en forma de una paloma. O sea, estaba ahí, están los 3 ahí visibles y audibles. Súper brutal. Y el Padre dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y yo me imagino como un padre con un hijo en una graduación o un cuadro de honor, donde los papás, cuando llaman el nombre de uno, se paran y aplauden y te tiran fotos y tírate fotos con la maestra y tírate fotos con la directora y con tus amigos y con los estudiantes y con la decoración de aquí y con el stage y lo ponen en las redes sociales y es como un ataque de amor. Pues así, eso es lo que yo me imagino cuando el Padre dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y yo le estaba diciendo a uno de mis jóvenes los otros días que el Señor dice lo mismo de nosotros cuando cumplimos su voluntad. Que esta frase no es algo tan allá como parece serlo, tan distante, sino que el Señor también se goza con nosotros cuando nosotros cumplimos su voluntad. Entonces el gozo de la Navidad no es one way, sino que it goes both ways. Nosotros nos gozamos en el cambio que el Señor trae a nosotros, pero el Señor se goza también con nuestro cambio, cuando nosotros cambiamos. Hay una de las parábolas donde cuando el siervo ha hecho lo que tenía que hacer, el Señor le dice, bien, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, es una alabanza, ¿verdad? El amo está agradecido, está contento y desea poner a ese siervo en más cosas, darle más cosas, más bendiciones, algo más lindo. Y pues lo llama, ¿verdad? Y lo reconoce. Lo reconoce lo que ha hecho, el esfuerzo y, ¿verdad? Que fue fiel en todas las cosas que el amo le puso en sus manos. Así, qué lindo que Dios vea que cuando Él puso su Hijo en nuestra vida, nosotros fuimos fieles y Él pueda, ¿verdad?, gozarse con esa fidelidad. Eso. Brutal. Y una validación, dicen por aquí. Exactamente. Y dice Hebreos 12:2, y con esto terminamos. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Verdad? Esa es la Reina Valera contemporánea, que es la que hemos estado usando en todo este estudio. Y dice que Jesús sufrió y menospreció la vergüenza por el gozo de nuestra salvación.
Y eso simplemente significa que cada uno de nosotros estaba en la mente de Jesucristo cuando murió y cuando estaba sufriendo, que no es algo, no es un simbolismo ni una, qué sé yo, no es un simbolismo, No es una idea poética. no es una figura literaria, sino que Jesús estaba pensando en ti y en mí, en la cruz. Y sin embargo, aunque estaba sufriendo, y cuando pensó en ti, no pensó en que tú ibas a pecar, ni pensó en qué decepcionado estaba en la humanidad. Él no pensó en que estaba decepcionado con los soldados romanos, ni pensó en que estaba decepcionado con Pilato, ni con los Herodes, ni con los discípulos, ni con Judas. Él estaba pensando en el gozo de la salvación que tendríamos. Él estaba pensando en el posible cambio que podía haber en nosotros y que era... Yo como que me imagino como que a Jesús diciendo en su mente como que it's worth it. Como que vale la pena por amor a nosotros. Y asimismo, vemos en la palabra como Juan el Bautista gozó del mensaje y sufrió mucho por el evangelio de Jesucristo, pero lo hizo por el gozo que le esperaba después. Después de esto, unos capítulos más adelante, Juan el Bautista va para la cárcel y lo degollan. Y asimismo con Pablo experimentó el gozo del Señor en la persecución. Jeremías, lo mismo, en la persecución. Moisés, Moisés la tenía bien mala, mano. Moisés tuvo que ir allá donde el pueblo, iba para atrás, allá donde él vivía, en Madián, y hablaba con el Señor. Y el Señor lo mandaba para donde Egipto otra vez. Y él hablaba con el faraón, y el faraón le decía que no. Y él volvía y hablaba con el Señor, y el faraón le decía que no. Y él estaba ahí. Y entonces cuando al fin sacó el pueblo no le hacía caso. Y la gente lo odiaba y lo querían apedrear y le querían hacer esto, le querían hacer lo otro, no le querían hacer caso. El becerro de oro, que sí, qué sé yo, y tal cosa. Y después de que estuvo peleando tanto con el pueblo, el Señor no lo dejó ver la tierra prometida. Moisés la pasó mal, pero siempre gozó en el Señor. Y siempre optaba, casi siempre, optaba por obedecer al Señor y por tener misericordia del pueblo. Y así muchas otras personas en la palabra. Vemos que sobrepasaron tragedias por el gozo que venía después. Y si todas estas personas sufrieron esto, y si Jesús sufrió todo esto con gozo en su corazón, nosotros debemos aprender de eso y sentir gozo aunque se nos atraviese el sufrimiento. El sufrimiento no es que no podemos estar tristes, no es que no podemos enojarnos nunca jamás, no es que tenemos que ser como robots así todo el tiempo. Yo estoy gozoso. Sino que el gozo es parte de nuestro estado de santidad, es parte de estar en conexión con el Señor. Es parte de tener fe y confiar en que el Señor va a hacer algo y que va a obrar a pesar de todo lo que estemos pasando. Y el gozo no solamente es el destino, sino el camino también que vamos. Exactamente. Es también parte del camino, exactamente. Así que, en conclusión, Jesucristo vino a cambiar las cosas, vino a cambiar los corazones y asimismo todavía lo está haciendo. Esto no se quedó hace 2000 años atrás, sino que el Señor sigue cambiando nuestra mente y no tenemos que necesariamente esperar al día de Navidad, diciembre 25, para cambiar nuestros corazones, sino que
vale la pena hacerlo desde ahora. Y vale la pena cambiar nuestra perspectiva de la Navidad y arrepentirnos ante el Señor. Así que vamos a orar. Ya con esto hemos concluido nuestro estudio bíblico y los llamo a no solamente a ver la Navidad de una manera diferente, sino que ver el resto del año de una manera diferente. Cuando se acabe la Navidad, pensar en el Señor y fijar los ojos en el Señor, como dice Pablo, como dice el escritor de Hebreos, perdón. Fijar los ojos en el Señor y sentir el gozo del Señor a través de todo el año y celebrarlo en la Navidad. Celebrarlo todos los días, pero recordarlo y celebrarlo con todo esto que tenemos, con el árbol, con la música, con la comida, con la fiesta, celebrar el gozo del Señor. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos has dado. Gracias por darnos esta palabra de esperanza y de gozo, Señor. Gracias por darnos la esperanza de tu venida, de tu gozo, de que vamos a estar bien si estamos contigo, Señor, de que tú nos llevas a un camino seguro, Señor. Gracias por todo esto que nos has dado, gracias por tu palabra, porque siempre es viva y eficaz en nuestras vidas. En tu nombre, amén. 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 Nos vemos el domingo. Los quiero ver en la iglesia. Muy bien.